Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Qué grato nuevamente poder estar compartiendo el culto del día de hoy con ustedes. Amén. Quiero compartir una palabra que está en Santiago 1, versículo del 2 al 5. ¿Lo leemos en el nombre del Señor? Amén. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. Como podemos ver, hermanos, la palabra hoy día nos dice que si estamos pasando por pruebas que el Señor nos haya puesto, estar firmes en la fe, firmes en lo que el Señor nos dice, para poder lograr la victoria, en el sentido de que con las pruebas que podamos tener, seguir creyendo, seguir enfrentándolas, y así el Señor nos recompensará con lo que estamos pidiendo, o lo que nosotros podemos creer que nos hace falta, o también para poder ir creciendo espiritualmente al verse que las cosas son realizadas con el Señor mediante. Ahora les voy a pasar a mi esposa para que ore y continuemos con el culto. Amén. Amén. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor y los invito a inclinar nuestro rostro para ir a la presencia de nuestro Señor. Amén. Señor, Padre Celestial, primeramente le damos gracias, Señor. Gracias por las bendiciones que usted nos entrega, Amén, por la Señor. vida, por la salud, Señor. Amén, Señor. Le pedimos a esta hora que usted vaya tomando control de este culto. Amén, Padre amado. Que este culto sea de bendición para cada persona que esté viendo este video. Amén, Señor. Que cada persona pueda sentir el gozo en las alabanzas. Que cada persona que esté viendo este video pueda atesorar la palabra que va a ser predicada por el pastor. Amén. También le pedimos por el pastor para que usted le vaya dando gracia y sabiduría para poder exhortar su palabra. Amén, Le pedimos por Señor. la pastora para que usted también la bendiga en las alabanzas. Por los hijos de los pastores que también trabajan ahí en los videos. Amén, Señor. Bendice, Padre bendito, tome control de este culto. Bendiga a cada hermano, Señor. Que en esta hora, Señor, podamos estar alegres, contentos, gozosos, Padre amado, con su palabra. Que podamos, Amén, Señor, tener esa paciencia, poder, Señor, como decía su palabra, que aunque estemos pasando la prueba, estemos ahí firmes, porque nadie dijo que iba a ser fácil, Señor. Pero con usted, Señor, siempre vamos a salir victoriosos. Amén. Ayúdenos, Así es, Señor, a Señor. poder estar tomados de su mano y no apartarnos, Señor. Amén. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Ahora, hermano, los invito a glorificar a nuestro Señor a través de la Amén. alabanza con la pastora Joana, y le doy un pronto saludo para que nos podamos reencontrar prontamente en la iglesia. Ojalá que sea para todos luego, pero que sea de acuerdo a lo que el Señor nos ha propuesto, lo que el Amén. Señor diga. Cuando Él diga que es el tiempo, estaremos juntos nuevamente. Que el Señor les bendiga y los vemos prontamente. Amén. Amén. Vamos a nuestro hogar a compartir el tiempo de la alabanza y de la adoración de nuestra casa hasta su hogar. Les saludamos cariñosamente, hermanos, a todos los amigos y hermanos de nuestra iglesia y a todas aquellas personas que ven estas producciones, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Gracias a nuestra hermana Pamela con su esposo, nuestro hermano Fernando, que desde su casa ellos comenzaron la primera parte y nosotros desde nuestra casa también queremos compartir y alabar al Señor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré, y mi confianza
Alabamos el nombre de Cristo, hermano. Señor le bendiga, amado en el Señor. Doy gracias al Señor por esta bendición de poder compartir en esta hora su palabra. Amén. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que tanto bien nos hace a nuestras vidas. Esta palabra que es eterna, la palabra de Dios no es palabra de hombre. Fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Y voy a hablar acerca de la fe. La fe es importante porque la fe nos permite acercarnos a Dios. La fe no es algo tangible, ¿no es cierto? No es algo que nosotros necesitamos palpar para poder entender cómo funciona la fe, sino que la fe nos ayuda a llamar a las cosas que no son como si fueran, a decirlas, a proclamarlas, a decir que algo bueno viene para nuestras vidas, que en medio de la aflicción podemos usar la fe y creer con todo nuestro corazón de que el proceso o la situación difícil la vamos a pasar en el nombre del Señor. Y la fe nos ayuda a acercarnos al Señor, y el Señor premia a los que le buscan, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y los que se acercan a Dios tienen que creer que Dios existe, y Dios premia o galardona a los que le buscan, ¿ya? Así que quiero hablar en esta hora en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 dice: la fe que vence al mundo. Dice así en el nombre del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe que vence al mundo. Vemos también un versículo acá, un pasaje que Jesús habló en San Juan capítulo 16, versículo 33, que le dijo a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios por eso, porque muchas veces nosotros estamos luchando en esta vida, ¿no es cierto? Vamos a tener momentos difíciles, momentos de aflicción, es parte de la carrera del cristiano. Pero ¿sabe qué? Vamos a también a tener muchos detractores, personas que no van a seguir este camino, sino que van a seguir las corrientes de este mundo. Y eso es el mundo, ¿no es cierto? El mundo, sus deseos, como dice la palabra, el mundo, sus deseos pasan. Y nosotros en nuestra ignorancia antiguamente también estábamos corriendo por estos caminos, ¿no es cierto? Por el camino ancho, como lo refiere la palabra, por el camino espacioso, en donde hay muchos que están hoy día andando por ese camino, y al final hay una puerta, dice la palabra, hay una puerta que lo envía, no lo envía a la vida eterna, sino que a una perdición sin Dios, separado de Dios por no haber recibido a Jesús en sus vidas. Y nosotros estamos combatiendo no con armas carnales, porque las armas de nuestras milicias, dice la palabra, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales. Estamos luchando no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes. Estamos luchando nuestra lucha es espiritual, mi hermano, ¿ya? Y esa lucha la estamos enfrentando hoy día, pero no es de forma natural. Por eso Jesús, cuando habla en San Juan 16, les dice a ellos que no estén tristes, sino que convenía que Él se fuera, porque si Él no se fuese, no enviaría al Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, el cual los iba a capacitar, los iba a investir, los iba a llenar de poder a los discípulos para que puedan hablar la palabra de Dios. Porque ellos estaban expectantes, ellos estaban tristes, estaban confundidos en ese momento, pero recordemos lo que sucedió más adelante en las primeras partes del libro de los Hechos, cuando vino el Pentecostés, vino la fiesta, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban esperando la promesa, y vino el Espíritu de Dios sobre Pedro, y Pedro pudo predicar el mensaje del Señor, añadiéndose 3.000 personas a la iglesia. Vemos que el Espíritu Santo recordó
todas las palabras que Jesús les había enseñado a ellos estando en su ministerio por más de 3 años junto a los discípulos. Entonces, el Espíritu Santo a ellos les recordó todas las palabras que Jesús había hecho. Incluso ellos fueron llevados a la cárcel, incluso ellos fueron castigados para no hablar más en el nombre de Jesús, pero mientras padecían, ellos glorificaban a Dios porque habían sido dignos de haber padecido en el nombre de Jesucristo. Entonces vemos a los discípulos empoderados en el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que esa lucha la vamos a tener constante. Usted y yo tenemos la misma arma, la misma herramienta que tuvieron los apóstoles, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, vivificará nuestros cuerpos. El mismo Espíritu que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo, el mismo Espíritu Santo está hoy día con nosotros los creyentes. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos un adversario, que es el mundo, aquellos que no van a creer hoy día, aquellos que se van a burlar, aquellos que le van a recordar a usted y a mí nuestra pasada manera de vivir, nuestra vieja naturaleza, nuestra vida antigua, en donde nosotros no servíamos a Dios porque estábamos en nuestra ignorancia, ¿no es cierto? Usted y yo teníamos muchos amigos, teníamos muchos motivos por los cuales celebrar los fines de semana, no estábamos rodeados de gente que los cuales nos simpatizaban, teníamos una conducta que no beneficiaba a nuestros hijos. Bueno, había muchas situaciones porque pensábamos que la vida solamente era hoy día y comamos y bebamos porque mañana moriremos, como dice la palabra. Pero al amanecer Cristo en nuestras vidas entendemos que hay algo más, ¿no es cierto? Que esa comunión que habíamos perdido en el principio por el pecado original del hombre, esa comunión volvió a restaurarse a través de recibir a Jesús en nuestra vida y tomarle como Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestro corazón. Desde ahí nacemos de nuevo, como dice San Juan, primera de Juan 5, experimentamos ese nuevo nacimiento y somos hijos de Dios, adoptados, somos llamados hijos de Dios, porque todo aquel que cree que Jesús es el ungido, el Cristo, el nacido de Dios. Entonces usted y yo, al creer que Cristo es el ungido de Dios, el Mesías de Dios, somos nacidos de Dios. Qué privilegio poder ser parte de la familia de fe. Que usted y yo tengamos hermanos en todo el mundo que pueden estar pasando momentos difíciles o momentos de bendición. Usted y yo tenemos hermanos en la fe, es por el mismo sacrificio. Por el mismo cordero que fue inmolado, como dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, sino que fue mudo tras sus trasquiladores. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, porque fue a ese lugar de sacrificio, se puso en ese lugar, en ese altar de sacrificio, para poder derramar su sangre en perdón de todos nuestros pecados, no solamente los míos, sino que también de mis generaciones, de aquellos que el día de mañana van a creer también por la predicación suya, por la predicación mía. Gloria a Dios, porque este mensaje va a seguir corriendo y si nosotros no hablamos, las piedras también hablarán por nosotros. Así que el mensaje sí o sí se tiene que entregar porque este sacrificio fue muy grande. El Cordero, el unigénito Hijo de Dios, el Cristo, vino a morir por toda la humanidad, por todas las personas. Entonces dice que aquel que cree que Jesús es el ungido, el nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Usted conoce los mandamientos, usted sabe que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos son los principales mandamientos que encierran toda la ley y los profetas. Amar a Dios, ¿no es cierto?, puede ser fácil, porque nosotros decimos amar a Dios porque solamente eso habla de nuestra fe, pero la palabra también nos dice que nosotros podemos decir amar a Dios que no vemos y muchas veces aborrecemos a nuestro hermano que estamos viendo, o aborrecemos a aquel que fue hecho a la imagen de Dios, que puede ser nuestro enemigo, aquel que nos hace la vida imposible, una persona que a lo mejor ni siquiera la miramos ni la pasamos. Debemos amar a esa persona.
¿Ya? Porque si nosotros amamos a los que nos van a entregar amor, ¿qué mérito tenemos? Dice, así mismo lo hacen los publicanos, así mismo lo hacían los fariseos en ese tiempo. Pero cuando nosotros realmente logremos amar a nuestros enemigos, tendremos recompensa de Dios, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios es amor. Usted sabe que de repente hay situaciones en la vida en donde hay gente, trabajadores suyos o personas que son familiares, amigos suyos cercanos, que le hacen una y otra y usted ya después no los quiere ver, no los perdona porque le ha hecho tantas cosas a esta persona que dice ya no le doy más oportunidades, ya no quiero saber más de esta persona. ¿Se imagina si Dios actuara así con nosotros? Que estamos ofendiendo, estamos fallando, somos tercos, muchas veces somos inmaduros para actuar en la fe. Un día estamos tan bien en la presencia del Señor, pero llega un momento en donde estamos bajos, caemos en esos vacíos espirituales, en donde de repente nos olvidamos del Señor por un tiempo, después regresamos arrepentidos. ¿Se imagina que Dios nos castigara de la misma manera, que nos hiciera, perdóneme la expresión que voy a usar, pero que nos hiciera la ley del hielo el Señor, que no nos hablara más, que ni nos mirare, que nos aborreciera? ¿Se imagina que el Señor actuara así con nosotros? Pues ya, quizás lo pensaríamos 1000 veces antes de pecar contra Dios, de desobedecer, pero sabe que Dios muestra su amor. Todos los días muestra su amor para nosotros, nos perdona, nos da una nueva oportunidad para que aprendamos, para que maduremos y también nosotros entreguemos por gracia esta expresión, lo que por gracia hemos recibido. Que lo podamos entregar y tener paciencia con aquellos que son malos, tener amor con aquellos que son duros, porque en algún momento a través de ese amor, de esa paciencia, de esa espera que tengamos, esa persona va a abrir los ojos el día de mañana y se va a dar cuenta que el amor de Dios tuvo en nosotros para poder predicarle, para poder esperarle, para poder entender que estaba junto al camino, que necesitaba ser curado, que necesitaba ser vendado, y va a llegar al redil y va a decir, gracias por mi hermano que me esperó, gracias por este hermano que me aguantó todo este tiempo, hoy día soy parte de la comunidad, soy parte de la familia de fe. Gloria al Señor para siempre. ¿Ya? Entonces sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos tienen que ser un deleite. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Dice también que los mandamientos son más dulces que la miel que destila del panal. Entonces la ley de Jehová convierte el alma, alumbra los ojos. La ley de Jehová es un deleite cumplirla cuando nosotros hacemos los mandamientos del Señor, cuando nosotros amamos a Dios y lo amamos a través de guardar sus mandamientos, hacerlos por obra. Nuestra vida está siendo bendecida, estamos creciendo en la fe, estamos madurando, nos estamos acercando más al Señor. No debería ser un peso llevar el yugo de este evangelio, debería sentirnos libres de poder llevar este evangelio, ¿ya? Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, toda aquella situación que vivamos en el mundo, cuando usted esté a punto de soltar el evangelio, cuando usted esté a punto de rendirse, cuando usted esté a punto de viviendo una situación complicada, difícil, acuérdese que usted tiene algo que vence al mundo, es su fe en el Señor, porque Jesús venció al mundo, Jesús venció la muerte, Jesús se levantó de los muertos al tercer día y resucitó, y hoy día está a la diestra del Padre como nuestro abogado. Y Él nos ayuda en nuestras debilidades porque Él estuvo en un cuerpo mortal igual que todos nosotros. Él padeció como usted y como yo. Dice que fue perfecto en todos sus caminos. No pecó, pero tuvo las mismas tentaciones que usted y yo. Entonces nos comprende y sabe cuáles son nuestras dificultades hoy en día. Pero cuando usted se sienta afligido, cuando usted se sienta solo, cuando usted esté pasando algún problema que no, a lo mejor no puede contarlo a cualquiera, venga al Señor, venga a la presencia del Señor, porque su fe va a vencer el mundo, su fe va a vencer cualquier diagnóstico que le han entregado, su fe va a vencer cualquier problema que pueda estar suscitando su vida, sus hijos. A lo mejor hay algo que no puede superar, alguna aflicción, o hay algún pecado que no ha podido dejar. Déjeme decirle que en el Señor usted puede vencer, pero tiene que usar su fe en el Señor, en quien hemos creído.
Ya, como dijo David en el tiempo cuando fue a enfrentar a Goliat, tú vienes con lanza, espada, con jabalina, vienes a enfrentarme, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y derrotó al gigante solamente con una honda y con una piedra, y fue capaz de cortarle la cabeza, y sí, estando todo el pueblo de Dios atemorizado por ese gigante, amedrentado, que lo podemos representar como un problema, como alguien que nos está desafiando, porque el enemigo nos puede estar desafiando, nos puede estar intimidando, los problemas nos pueden estar intimidando, todos los días no nos dejan dormir, no nos dejan descansar, pero se levantó un joven quizás menospreciado por sus hermanos, tan débil o de apariencia sin apariencia, ¿no es cierto? Y vemos que ese joven como David se levantó y dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos voy a derrotar a ese gigante. Y lo logró, porque él tenía fe en Jehová Dios. Y nuestra fe también nos habla de que podemos derrotar cualquier situación. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a este monte: desarráigate y plántate en el medio del mar, y yo obedecería. ¿Ya? Eso hace la fe, y a través de la oración nos permite acercarnos al Señor y entender de que Dios tiene un propósito. No se olvide, Dios tiene un propósito con la situación que usted puede estar pasando. Y si hay alguna debilidad, haga un acto de fe, entrégueselo al Señor. Hay muchos testimonios, yo me acuerdo que contaban muchos testimonios los antiguos, los hermanos en la fe, cuando estaba yo más chico en la iglesia, que ahí veían personas que no podían dejar de fumar, y dice que cuando ellos, ya hastiados de esa situación, porque le escondían el cigarro al pastor, porque muchas veces llegaban a la iglesia pasado a humo, a cigarro, entonces ellos en una oración se arrodillaban y le entregaban el cigarro al Señor y le decían: Señor, te entrego este vicio que no puedo dejarlo, pero en tu nombre, Señor, lo voy a hacer. Y sabe que muchas veces ocurría el milagro, según la fe de ellos, ocurría instantáneamente o venía paulatinamente, que empezaban a rechazar esa sensación de querer fumar, y hasta que eran libres completamente. Gloria a Dios, estoy poniendo solamente un ejemplo. Hay situaciones en la vida en donde uno también debe entregársela al Señor y usar la fe. Señor, te entrego esta situación. Señor, descanso en ti. No tomo más caldo de cabeza, no le doy más vuelta a esta situación. Si hay una deuda económica, si hay un problema en mi familia, en mi matrimonio, Señor, vengo a tu presencia, vengo, Señor, a postrarme delante de ti, Señor, y a través de esta fe entrego, Señor, esta situación. Tú toma el control de esta situación, y usted se va a dar cuenta de que el Señor va a obrar de la manera que menos espera usted. ¿Por qué? Porque usted acudió al lugar indicado, usted acudió a la ciudad de refugio, usted vino a la presencia del Señor, y cerrada la puerta pidió a su Padre en secreto, y su Padre, que lo vio en secreto, se lo va a recompensar en público. Gloria al Señor. Esa es su fe, esa es mi fe. No solamente tuvimos fe para acercarnos al Señor, sino que en este trayecto, en este camino cristiano, usted también va a tener muchas situaciones en donde va a tener que ocupar su fe, y su fe tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Si en el principio creyó con todo su corazón, si en el principio usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y desde ahí empezó a vivir cosas maravillosas, al pasar de los años su fe tiene que ir creciendo. Como decía mi abuelo, muchas veces un día más que pasa es un día más que nos acercamos al Señor. Asimismo es, cada vez que van pasando los años, usted tiene que creer más aún en el Señor Jesucristo, madurar en su fe. No debería dudar en ningún momento en quién usted ha creído. Que Dios, como dice un tema por ahí, es más grande que su problema, que cualquier dificultad. Así que, mi hermano querido, que el Señor le bendiga. Esta es la fe que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Eso es lo que habla nuestra fe. Hay muchas personas que le van a preguntar en quién ha creído, por quién usted ha creído, y usted va a poder decir abiertamente: yo he creído en el Señor Jesucristo, no porque es un personaje histórico, no porque me lo han transmitido mis padres, sino porque yo tengo una convicción de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, porque así me lo revelan las Escrituras. Este Evangelio por revelación ha venido a nuestras vidas, y esperamos que cada uno de los que
camina, milita en este evangelio cristiano, tenga esa misma convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que está en usted y está en mí, y un día le veremos también cara a cara. Por mientras tanto, debemos vencer al mundo, y cada situación que enfrentemos debemos vencerla usando nuestra fe. Así que el Señor le bendiga. Doy gracias a Dios por compartir este mensaje y que pueda ser de mucha edificación para su vida. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por un día más, día domingo, día de culto, desde nuestra casa, compartiendo también de la casa de nuestros hermanos Fernando, nuestra hermana Pamela, la palabra del hogar de nuestro pastor Sebastián, y terminando de acá de nuestra casa. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Estamos también orando por las necesidades, las peticiones. Claudia Donoso daba gracias al Señor porque le salieron bien los exámenes. Ana Silva, Nancy, Carolina, Alonso, Naya, Gustavo, Alamir Urbina, familia Miranda Díaz, Filibert, Emily y su hijita, Guillermina Máximo. También estamos orando por Lalo, por Vanessa, Víctor Araya, Juan Morales, familia Araya López, Luisa Miranda, José Escovillana, Jané, Carlos Barraza, Carlos González, Brian Gil, Joana Guzmán, Juan Castro, Nicolás García, Roberto Higina, Yani Quique, por Jano, por Seba, por mi amigo Rafael Avendaño, también estamos orando por él, Claudia, Sebastián, este pequeño de 5 meses, por Celinda allá en La Ligua, por Silvia. Amén, estamos orando por todas estas peticiones, y también queremos pedir que estén orando por este programa de radio que estamos participando también nosotros como iglesia, o yo como el pastor, en la radio Escala los días lunes a las 20 horas. Para poder verlo, aquellos que no lo pueden ver tienen que mandar una solicitud de amistad al Facebook Seba Zúñiga, que es nuestro pastor Sebastián Zúñiga. Así, de esa manera, el día lunes usted va a poder entrar a este programa que dura 2 horas, y vamos a estar conversando de un tema de la palabra, y también vamos a estar predicando y orando por las necesidades. Si usted tiene una petición, si quiere dar saludos, ahí vamos a estar para poder también sacarlo al aire, estos saludos y estas peticiones de oración. Amén. Así que le pido que estemos orando por esta puerta que se ha abierto, y para que muchos también puedan conocer al Señor, muchos puedan recibir la palabra. Amén. Necesitamos que Dios nos fortalezca, que Dios pueda provocar la gracia para poder hacer estos programas para nosotros nuevos, este trabajo, pero ahí lo estamos haciendo con la ayuda del Señor. Así que necesitamos de su oración. Amén. Vamos a orar para estar terminando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por el comienzo de nuestros hermanos, Señor, Fernando, nuestra hermana Pamela, Señor.
por la palabra de nuestro pastor Sebastián, Señor. Gracias a Dios porque de alguna manera usted, Señor, nos habla de diferentes maneras, de diferentes lugares, Señor. Ayúdanos a poder entender la palabra, ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Y bendice, Señor, cada hogar representado en el nombre de Jesús. Oramos por estas necesidades, por estas peticiones, Señor. Aquí hay personas que están enfermas, hay personas que están postradas en cama por algún cáncer, hay personas, Señor, que están hospitalizadas, Señor, y queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, amén, que tú les visites, Señor, en este momento, donde quiera que ellos estén, Señor. En el nombre de Jesús, y por fin yo levanto mi mano y les unjo de la mochera hasta la planta de los pies en el nombre de Jesús. Sí, pedimos, Señor, que esa cobertura, pedimos que esa presencia de tu Espíritu Santo, Señor, les alcance, Señor, en este momento que están en necesidad, que hay dolencia, que hay enfermedades. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que pondríamos manos sobre los enfermos. No lo podemos hacer presencialmente, pero, Señor, lo hacemos en fe, creyendo, Señor, que ellos están recibiendo sanidad, que ellos están siendo aliviados en este momento, en el nombre de Jesús. Sí, los doctores tal vez han diagnosticado, Señor, pero usted es el que tiene la última palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que esa unción, Señor, pueda traer alivio, Señor, renuevo sobre sus vidas, Señor, y tal vez pueda provocar un milagro en aquellos, Señor, que están, Señor, tal vez sentenciados ya por el cáncer, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que usted se glorifique. Oramos por aquellos que están tal vez esperando un trámite, Señor. Aquellos que están, Señor, tal vez agobiados, tristes, con depresión, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por esos matrimonios, Señor, que tal vez están pasando necesidades, tal vez hay quiebre, tal vez hay problemas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que usted tome el control. Oramos por aquellos hijos, Señor. Padre, que tal vez están en la droga, en el alcohol, tal vez hijos que están lejos, Señor, de ti. Oramos en el nombre de Jesús, presentamos, Señor, en este momento, Señor, cada necesidad y cada petición en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por esta radio, Señor, escala, Señor, esta puerta de bendición que se le ha abierto a nuestro pastor. Y también nosotros estamos siendo bendecidos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que bendiga, Señor, Padre, esa radio, Señor, esta plataforma, Señor, de redes sociales, que es el Facebook, Señor, que también, Señor, se puede ver en vivo y en directo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para aquellos que van a recibir, para aquellos que van a ver, Señor, que también ese programa sea motivo de bendición, amén, Señor. Sí, en el nombre de Jesús, tal vez no nos estamos congregando, no podemos predicar en las calles, pero, Señor, usted está bien abriendo otras plataformas, Señor, otras puertas, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, este trabajo. Bendice, Señor, Padre, a cada uno de los integrantes. Bendice, Señor, al pastor Pascualito, que es, Señor, el dueño de esa radio, amén, y que ha permitido el poder estar en ese lugar. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor. Pedimos por esta semana que viene, Señor, para que sea usted, Señor, tomando el control y el dominio de cada día, Señor, en el trabajo, en el estudio, en la casa, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, ponemos delante de usted estas peticiones creyendo y sabiendo que usted dará respuesta. Señor, te alabamos y te bendecimos, amén, y pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga.